Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Hoy tenemos dos invitados. El almirante Javier Bravo, que es coordinador de Unión Naval, una asociación de ex miembros de la Marina de Guerra del Perú, y al almirante Jorge Montoya, que es congresista de la República. Vamos a conversar con ellos sobre varios temas importantes. Les recomiendo ambas entrevistas. Primero el almirante Javier Bravo y después el almirante Montoya. Pero antes de eso, solamente mencionarles algo que está ahí dando vueltas, pero que configura un asunto en extremo delicado y que necesita reflexión de todos. Y es el hecho siguiente, ¿no? En realidad estamos inmersos en un mundo bien complejo. Y digo esto porque nos enteramos entonces, como ustedes también, que hay países que saltan hasta el techo cuando se habla de las ONGs, de la transparencia en los fondos y demás, y entendemos y comprendemos que la única razón es porque los afectados, es decir, quienes reciben la plata sin control para hacer lo que les da la gana o para seguir políticas foráneas, hacen y son cajas de resonancia, ¿no? Y entonces se ha puesto acá, ahora sí, en evidencia con claridad de que estamos frente a un hecho de esta naturaleza. Se está financiando ONGs, se está financiando medios de comunicación con plata de afuera. Quienes están saltando, quienes están diciendo que esto no va a ser así y que esto va a terminar son Javier González Olachea, el canciller, y quien está también diciendo lo propio desde otra esfera, pero también hablando de plata oscura, ¿no es cierto?, es el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha dicho que va a investigar qué ha ocurrido con esos 72 millones de soles de ADIVIAC. Parte de ese dinero aparentemente también ha ido a ciertos periodistas. Esto es impresionante. Entonces, bueno, creo que hay que levantar justamente la mirada, porque creo que el blanco van a ser ellos. Y como no pueden bajarse a González Olachea y como es un hueso duro de roer Juan José Santibáñez, van contra Dina Boluarte. O sea, ¿para qué vamos a bajarnos a estos dos? Vamos contra ella. Ese es el fondo, lo que está en este paro nacional del 19 y esta movilización del 27 y 28 de julio. O sea, aquí existe básicamente una respuesta a quienes han sido tocados en su dinero. Digo esto porque creo que es en extremo delicado. Este asunto de las ONGs pone o va a poner al descubierto la verdad de los medios de comunicación y de los que son opinólogos gratuitos, todos interesados. Y esto de la ADIVIAC va a abrir una puerta también impresionante. Ojo con el tema. Vamos a las entrevistas. Adelante, por favor.
Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no? Entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. Bien, estamos con el almirante Javier Bravo, que es coordinador de la Asociación Unión Naval. Almirante, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. La razón de tenerlo hoy como invitado es para conversar en torno a un comunicado que este grupo Unión Naval, que quiero preguntarle a quién le representa, ha emitido. En principio dicen preocupante agudización de la inestabilidad y se refieren a lo que está haciendo o diciendo el Ministerio Público. ¿A quién representa Unión Naval? ¿Qué es Unión Naval? Unión Naval es una agrupación de las promociones que hemos salido de la Escuela Naval del Perú. Prácticamente la mayor parte somos oficiales de Marina en situación militar de retiro. Y nosotros nos juntamos y analizamos los sucesos que hay en nuestro país y emitimos nuestras opiniones en forma mayoritaria, naturalmente, dentro del contexto de más de 40 promociones egresadas de la escuela. Bien. Y ustedes hacen pronunciamientos de carácter político, institucional. Nosotros
hacemos una emisión producto de nuestros conocimientos y experiencias de lo que hemos vivido, porque la mayor parte somos de las generaciones que hemos estado en la lucha contra el terrorismo entre el 80 y el 2000, y luego a través del devenir del siglo XXI, la mayor parte ha pasado al retiro. Entonces, ustedes han estado en el frente de batalla. claro, nuestras promociones sí han estado prácticamente todas las promociones. Hemos servido, quien habla, por ejemplo, fue jefe del Comando Político Militar en 1990 en el Frente Ucayali. Y de ahí todos en la Marina hemos hecho servicio en los frentes contrasubversivos. Bien. Ahora, esto que habla de una, digamos, preocupante agudización de la inestabilidad, tiene que ver con que se advierte, ¿no? O se da este comentario o se produce este, digamos, pronunciamiento en el contexto en que se está hablando en algunos medios de comunicación como La República y otros de esa forma de pensar, en que va a haber un paro el día 19 de julio, un paro nacional, y marchas hacia Lima desde provincias el 27 y 28 de julio. O sea, se está construyendo un escenario. ¿Qué es lo que ustedes ven de inestable? Porque la Carta Magna dice que uno puede marchar o protestar y no es problema. ¿Dónde está lo que ustedes ven con preocupación? Nosotros vemos con preocupación la situación que podría suceder en el mes de julio, debido a que a concepto nuestro, el progresismo no ha tenido el avance que esperaba en los fines que se ha trazado con la energía que creían que iban a llegar a obtener. Tenemos el escenario, por ejemplo, el escenario de todo lo jurídico. Tienen problemas en este momento, naturalmente, con el control en la Junta Nacional de Justicia. Tienen problemas en el tema relacionado con el Ministerio Público. Ahí son dos escenarios muy fuertes que ellos prácticamente lo tenían dominado. Y ahora sabemos perfectamente todo lo que está sucediendo. A raíz de eso, en el caso que nos hemos pronunciado, está el tema relacionado con la aplicación del delito de lesa humanidad que se pretende hacer en a gente nuestra en la época en que operamos contra el terrorismo y no existía ese tipo de delito. Y hay mucha gente nuestra que ha sido juzgada y condenada por otros delitos. Sí, o sea que este tema de los crímenes de guerra y lesa humanidad se pretende imputar a miembros de la Marina de Guerra, por ejemplo, Sí. que han estado en operaciones, pero en ese momento no existía ese delito. No existía ese delito. Entonces hay una retroactividad maligna, Exactamente. ¿no es cierto? O sea, una retroactividad que es contraria a cualquier tipo de derecho. Así es. Es la esencia del derecho, lo hace irretroactivo. En el tema penal, justamente. Así es. Y es un derecho universal que se aplica en todos los países del mundo. Sí. No hay retroactividad para estos casos, ¿no? Sí. Ahora, ustedes hablan de otro tema también. Ustedes señalan que hay una situación preocupante con respecto de el APSI y lo que el canciller y el Congreso vienen impulsando en este proyecto de ley para pedir transparencia a las ONGs y a sus ingresos. Así es. Nosotros, en primer lugar, saludamos la decisión de nuestro canciller Javier González Salvaechea de incursionar en un tema de esta naturaleza que es propio de nuestra soberanía. Hemos visto un comunicado de 16 países sobre el tema de las ONGs. Y nosotros solo aplicando cualquiera de las medidas que ellos tienen implantadas en sus países, nosotros superaríamos todos los problemas de control, supervisión y control en lo que están haciendo en nuestro país.
En esto de acá hay que tener en cuenta algo muy importante. En el progresismo lo que se busca es debilitar el Estado-Nación y suplantar sus funciones mediante trasladando estas actividades a organismos internacionales o a ONGs. La mayoría de ONGs provienen de entidades extranjeras que tienen sus filiales acá, especialmente las que estamos hablando en el tema presente. Entonces, quiere decir que ustedes apoyan lo que hace el canciller. Totalmente. Y en ese sentido, lo que hemos conocido del gobierno americano en las últimas horas y su agencia de cooperación internacional es que ellos ponen dinero hasta en portales digitales que se emiten en otros países, pero que ven temas de carácter local en el Perú. Y financian una serie de medios de comunicación inclusive. ¿Qué piensa al respecto? Que eso debe ser supervisado y controlado dentro de las modificaciones que se deben hacer soberanamente en el Perú. ¿Por qué no aplicamos exactamente lo que se aplica en Estados Unidos en estos casos? ¿Qué se aplica? Por ejemplo, tienen la supervisión y control de todos los gastos que se hacen en los proyectos que cubren. Cada proyecto se le asigna un fondo y debe ser supervisado y controlado naturalmente. Acá no hay ni supervisión ni control actualmente. Sí. Ahora, ustedes se refieren y dicen que aquí hay infructuosas gestiones de los enemigos de la patria y ONGs de derechos humanos. Y se pretende, según lo que dice este comunicado, bloquear propuestas y decisiones soberanas, una de las cuales tiene que ver con la decisión del Congreso de eliminar la JNJ y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura. Un proyecto que también viene de la autora Echaíz, si no me equivoco. Así es. De la nueva bancada que es Orden y Democracia. Honor y Democracia. Honor y Democracia. Muy bien. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Este tema es muy serio, porque se está actuando en algo que está en proyecto todavía de llevarse adelante, ¿no es cierto? En el tema nosotros insistimos en que debemos de actuar de acuerdo a los intereses de nuestro país. Sí, y entonces, ¿qué está pasando con la JNJ? En este momento, ¿qué debería hacer? Porque no se han conseguido los votos para poder hacer, digamos, la sustitución de todos, saliendo solamente 2. Quedan todavía varios, pero terminan a fin de año. Así es. Se va a producir un cambio ahí, una elección. Bien. Y se va a producir también el hecho de que se podría reformular completamente a través del Congreso. Pero hay decisión política. Usted que está en la coordinación, ¿qué aprecian? Nosotros estamos haciendo llegar nuestra voz de que esto es imprescindible de hacer. Lo de la Junta Nacional de Justicia ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Y la solución del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Escuela para Jueces y Fiscales, es algo imprescindible para el país. No puede ser que estemos en estos grandes problemas que existen en la vida diaria, desde los delitos más comunes, vamos a decir, en que los fiscales dan libertad al albedrío y creando una serie de situaciones que agudizan el tema de la inestabilidad de la seguridad interna. Sí. Ahora, en ese sentido, ¿cómo aprecia lo que pasa con la Fiscalía de la Nación? Perdón, la Fiscalía en general. La de la Nación también está complicadísima. Pero el Ministerio Público está también en el ojo de la opinión pública por varias razones. Una de las cuales tiene que ver con estas revelaciones del asesor de la señora Patricia Benavides, el señor Villanueva, que dice cosas que son de extrema gravedad, pero que son tomadas como con un doble rasero. Cuando le conviene a un grupo, las aplican para el caso de la señora Patricia Benavides, pero cuando no le conviene, no se dice nada. O sea, cuando están vinculados los fiscales
o algunos operadores políticos que se llaman periodistas, no hay ninguna, digamos, acción concreta de la Fiscalía para investigar y se dilata o simplemente se detiene la investigación. ¿Qué opina de esto? Nosotros creemos de que la forma en que viene actuando la Fiscalía es parte de los grandes problemas que estamos viviendo. No puede ser que los fiscales sean fuente de muchos problemas que el Perú está atravesando, como he manifestado anteriormente. Nosotros sí creemos de que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, debe de hacerse un replanteamiento en el área del Ministerio Público. O sea, usted que habla de una reforma total del Ministerio Público. Yo no soy especialista ni soy abogado, no sé si reforma total, pero yo creo que hay que reformar y una fórmula sí, que colaboraría mucho en este aspecto es crear la escuela en la magistratura. No va a demorar algunos años, pero hay que empezar porque como estamos camino al abismo. Sí. ¿Le parece que hubo fraude en la elección del 21? Bueno, esta opinión ya es personal. Para mí sí. O sea, ¿se alteró la voluntad popular? Sí. Se alteró la voluntad popular. Y acá hay un tema en este momento que ha salido en los últimos días que está originando una situación muy complicada y que contribuye a esta inestabilidad, a esta agudización de la inestabilidad en el presente, en el mes de julio. Ajá. Entonces, ¿quiénes están interesados en que se genere esta inestabilidad? Para mí hay una confluencia de intereses entre el comunismo y el progresismo. Ambos buscan desestabilizar al Estado-Nación y a sus instituciones. La institución presidencial es una, tenemos lo que existe, las otras instituciones que desean desestabilizar naturalmente son las Fuerzas Armadas y obviamente el Congreso. Congreso es muy discutible todo lo que cada uno tiene su propia opinión, pero yo digo, el Congreso es un bastión importante en la lucha en que estamos, como lo es las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están constantemente atacadas por el progresismo. Pero, a ver, ¿qué va a ocurrir entonces? Porque la presidenta está de viaje en China, está en una visita oficial, ¿no? Y aquí soplan vientos que buscan adelantar las elecciones. Sí. Esto que estamos viendo para el mes de julio, básicamente lo que persigue es generar un clima de caos y de zozobra que lleve a una renuncia de la presidenta. Es un modelo como el de Merino. Sí. O sea, el Merino 2. El objetivo es desestabilizar a la presidencia de la República. Ajá. ¿Cierto? Al desestabilizar a la presidencia de la República se genera toda esta situación que podría darles la opción de la toma del poder mediante los mecanismos cuya experiencia ya tienen de alguna manera. Sí. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? El tema de la presidencia es fundamental porque si no hay ese escenario, cada día se complica el asunto más con la composición, por ejemplo, del aparato electoral. El aparato electoral tiene hoy día una inestabilidad que cada vez es más evidente. El sistema electoral. El sistema electoral. JNE, ONPE y exactamente. La Junta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, ya en el caso de la ONPE, el señor Corbeto no ha sido autorizado a ser ratificado. Pero si se produce un proceso, él se quedaría. Por supuesto. Igual que Salas Arenas. Igualito se quedaría Salas Arenas, se quedaría Corbeto y con eso harían el proceso electoral.
O sea, los mismos, digamos, actores Del 21. que se Del 21. sospecha han Así. intervenido en esta elección a la que usted se refiere, que ha sido, en su opinión, fraudulenta. Opinión personal. Su opinión personal fraudulenta, terminarían estando otra vez en la cocina. Entonces, como dirían los expertos, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Así es. Y así de fácil. Yo creo que estamos en una situación muy complicada para el país, quizá de la más complicada de su historia. El camino que ellos buscan, en el caso de los progresistas, es implantar el nuevo orden mundial, trasladando todas las decisiones del país a los organismos internacionales y a las ONGs. Y en el caso del comunismo, la toma del poder, naturalmente, con el modelo, por hablar de la actualidad venezolana. Ahora, esto que parece tan grave, algunos le dirían, bueno, usted está pensando en estas teorías conspiranoicas del orden mundial, usted está pensando en algo que en realidad lo ha leído en algún libro, pero que no, digamos, está basado en la realidad. ¿Qué piensa usted al respecto cuando le dicen eso? Venezuela, ¿Por qué Venezuela? porque hemos visto lo que ha pasado en Venezuela. Ahí efectivamente puede haber algunos matices que son diferentes. Pero la toma del poder por el nuevo orden mundial es un tema que tiene más de 200 años y que se consolida con la ONU en 1945, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y de ahí comienzan a irradiar con todo el espectro de escenarios que existen en el manejo de las naciones, del mundo. Pero, a ver, podrían decirle, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y demás han permitido y han generado el bienestar en muchos países. Por supuesto. También en el Perú. Por supuesto. Entonces, ¿dónde estaría lo malo de ese orden mundial? ¿Se ha generado beneficios para los peruanos? Pero ha generado también una serie de problemas para los peruanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál le parece el más importante? Por ejemplo, dentro del tema del nuevo orden mundial, así es, está el tema de aplicar una serie de medidas que le restan soberanía al país. ¿Estamos en un mundo interdependiente? Sí, es cierto, pero no estamos en un mundo donde los países debemos de ceder nuestra soberanía en cosas que son fundamentales. ¿En qué hemos cedido la soberanía? ¿En qué hemos cedido la soberanía? ¿O en qué estaríamos por ceder la soberanía? Yo creo que acá, por ejemplo, la imposición que se está dando a través del aparato de educación que se maneja con el eje TBI, lo estamos viviendo y es una destrucción de la familia que viene de afuera. Y eso está siendo impuesto en los programas educativos correspondientes que maneja ¿quién? El Ministerio de Educación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso es un... Claro, por supuesto. Además, vale la pena señalar que muchos de los préstamos que vienen de los organismos internacionales o de los países y las comunidades están amarrados a que se da el dinero con la condición de que se desarrollen bajo políticas LGTB o de género. Así es. O sea, te doy la plata, tengo 60 millones de euros, ya, pero tienes que aplicarlo bajo tales condiciones, si no, no te doy la plata. Sí. Entonces se recibe la plata. Hay varios ejemplos de eso, pero yo creo... Te doy para infraestructura, pero me haces talleres LGTB, ¿no? A los propios empresarios hoy día de grandes entidades, de importantes, ¿no? Sí. Importantes entidades, tienen que seguir su cursito sobre el nuevo... Pero orden. Es un tema interesante, lo comentamos con Miklos Lucas hace unos días acá. Sí. Y Miklos decía, Alfonso, pero hay muchos empresarios que efectivamente están obligados a hacer los cursos de LGTB, o las políticas, o los talleres, ¿no? Pero los hacen y no quieren ir, y van y no escuchan nada. También no les interesa el tema, pero lo hacen solamente para cumplir. Pero en el fondo detestan eso, porque es una imposición. Sí. De eso estamos hablando. Sí, claro. Eso no es
incursionar en la soberanía, no es restar soberanía. Si tenemos que el Ministerio de Educación hace los programas del LGTBI y los introduce dentro de la currícula, eso es. Decía Aldo Mayate en una columna, reveló él un hecho que también tiene que ver con esto, y es que hay una cuantiosa cantidad de dinero del Estado peruano que ha sido dirigida para crear talleres LGTB en el sistema de justicia, Poder Judicial y Fiscalía. O sea, todo el día, para que puedas ascender en el Ministerio Público, es una cosa impresionante, ¿no? Para que puedas ascender en el Poder Judicial, necesitas haber cursado tal y cual curso de LGTB o de género. Así es. Has seguido tu curso tantas horas, entonces, check, podrías ser candidato para ascender. Si no lo has seguido, anda, síguelo. Así es. Pero esto realmente es o sea, pero no hay un curso sobre lo que es la Constitución. No hay un curso sobre lo que es el respeto a la Fuerza Armada y Policía Nacional. No. No hay un curso sobre identidad nacional, sobre civismo. Así es. Lo que era antes educación cívica. Claro, o sea, no hay eso que te enseñan en tu casa también, ¿no es cierto? Claro. Que tus padres también te inculcan, ¿no es cierto? El respeto. De eso, no, lo que hay sí es pagado y por millones LGTB. Eso. Como si fuera el centro de todo. Así es. Esa es la gran desesperación sobre lo que ha hecho el canciller de plantear la necesidad de supervisar y controlar las actividades de las ONGs. Ahí está el kit. Ya, y ahí han saltado hasta el techo. Por supuesto. Porque ya van a tener que adecuarse a las normas que saque el Perú. Ahora, entonces, lo que apreciamos, almirante Bravo, son varias cosas, ¿no? Porque una podría ser que los medios de comunicación no piensan por sí mismos. Los portales de internet que vemos, las asociaciones que se han formado, los grupos, las ONGs, en realidad tienen una agenda foránea, extranjera. Sí, impuesto. Y tienen dinero para decir eso. Pero en realidad es una cuestión malévola, pero también es inmoral, ¿no? Porque estoy intoxicando a través de los medios o redes sociales a la ciudadanía sobre temas, conceptos e ideas que vienen de afuera con otro interés y nada tienen que ver ni con la libertad, ni con el desarrollo, ni con la identidad en el Perú. O sea, es algo realmente que busca destruir y trastocar los valores que tenemos en el caso del Perú. Así es. Pero ¿quién va a parar esto? Nosotros, las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen van a pagar eso. La búsqueda de... No, ¿quiénes van a pagar? No, ¿quiénes van a parar? Ah, perdón. ¿Quiénes van a parar? ¿Quién detiene esto? Nosotros Los que vamos a pagar son las que vienen. Y los que van a parar son las que ya están ahí. Yo he escuchado mal. No, pero igual, las dos palabras son importantes. Así ¿Quién va a pagar? Bueno, las futuras. Claro. ¿Y quién va a parar esto? ¿Quién va a detener esto? Nosotros somos los únicos que podemos, los demócratas, nosotros somos los únicos, pero tenemos que decidirnos y no voltear y ponernos de perfil. Ya basta, pues. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta cuestión de ponernos de perfil o de decir ya no importa, pues el dólar se mantiene estable y vamos bien? Vamos a mantenernos estable en lo que es fundamental, que es el ser humano en cuanto a seguir lo que es el orden natural, la familia, nuestras creencias, nuestras costumbres. Eso no quiere decir de que busquemos la autarquía, eso es otra cosa. Utópico. Estuvo sentado donde está usted hace unas horas Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez, un abogado muy inteligente que escribe en El Reporte. Y él dijo una cosa que yo sigo pensando, y mucha gente me ha escrito al respecto, y él dice: este no es un tiempo para tibios. ¿Qué piensa usted al respecto? 100% de acuerdo. Entonces, si no es un tiempo para tibios,
¿no es cierto? Si este es un tiempo para gente que tiene que definirse, la pregunta es, ¿cuál es esa definición que llega desde la Unión Naval? Nosotros creemos de que nadie es imprescindible, de que nadie es un líder como irreemplazable. Creo que este es trabajo de equipo. Y eso es muy difícil de entender en gente que no tiene mente amplia y que es mezquina y que se cree que son los únicos que pueden solucionar el problema del país. El mejor ejemplo son los cerca de 40 equipos que se están presentando para las elecciones. Eso es realmente irracional, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué nos está pasando? Pero me da la impresión, Almirante Bravo, que si nosotros extrapolamos, si nosotros miramos las cosas, a ver, la constatación, por las revelaciones que hemos tenido, es que hay gobiernos que están financiando formas de pensar foráneas. Sí. Eso es objetivo, no es a mí me parece, yo sospecho, no. A estas alturas ya no sospeches, a estas alturas simplemente mira cuánto le han puesto en la cuenta a esos portales, a esos medios de comunicación, ¿de acuerdo? Debe ser mucho más. Por eso es que están llorando para que nadie sepa qué pasa con los fondos. Claro. Correcto. Y no estamos en campaña electoral aún. Entonces tengo la impresión que esos 40 a los que usted se refiere, muchos de ellos van a ser infectados o ya están siendo infectados con estas ideas foráneas. O sea, ya el Perú es un escenario internacional de debate político. O sea, hay fuerzas que quieren apoderarse de la gestión y del poder en el Perú, pero con intereses extranjeros, vinculados a algunos peruanos bastante, digamos, poco patriotas, o por no decir antipatriotas, y más bien traidores, pero que en el fondo le hacen juego, ¿no? Entonces tienes acá, por un lado, la minería ilegal, el narcotráfico, que se junta con estas ideas foráneas y dicen, bueno, por último, que vengan las ideas foráneas, déjenme hacer mi negocio. O sea, yo soy informal, soy ilegal en la minería, soy narcotraficante, pero ese tema del LGTB no me importa. Si tú estás contento, perfecto. Llega al poder y déjame a mí hacer lo mío. Pero esta es una conjunción perversa y gravísima. Por supuesto. El Perú hoy día tiene una situación de que atrae no solamente, adicionalmente lo siguiente. El Perú es un país que está en una situación internacional de gran expectativa. Nosotros ya estamos asumiendo el liderazgo portuario de esta parte del Pacífico. ¿Correcto? Acaba de inaugurarse lo del Callao. En noviembre tenemos lo del puerto de Chancay. Y está en el candelero, aparte de lo de San Juan de Marcona, está en el candelero lo de Corío. El Perú en no más de 5 años, independientemente va a ser realmente el point. Una potencia portuaria de enorme importancia. Así es. Ya el liderazgo de esta parte en lo que es el aspecto portuario, con todo lo que conlleva, no quiero entrar a otros escenarios, con todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Sí, claro. Es un hecho. Valga un apunte pequeño, el 90% de la droga sale por el mar. Así es. Así es. ¿Por qué parte? No sabemos. Es un tema que da para muchísimo. Da para mucho, ¿no? Especulación, reflexión y preocupación. Claro, la droga, el tema de corrupción, el tema del dinero que sale de la minería ilegal y todo eso es un tema tremendo. Y eso de ahí, desaparecerlo, es utópico. Yo lo digo claramente. Quien piensa que va a desaparecer todos estos elementos, creo que no está en la realidad. Hay que manejarlos, hay que ver cómo
se controlan, cómo se atenúan, cómo se pueden neutralizar. Sí. Ahora, almirante, pero realmente, conversando con usted, uno pues reflexiona sobre que estamos en un mundo lleno de falsedades en el fondo, porque si estos medios de comunicación que se, digamos, autodefinen como independientes, en el fondo son unos grandes mentirosos, unos embusteros. O sea, el público tiene que darse cuenta que les están mintiendo en la cara, les están diciendo algo que ni siquiera ellos creen, les están pagando. O sea, ellos son unos ventrílocos, son los medios ventrílocos. ¿Por qué? Porque ellos no piensan, atrás les mueven la cabeza y les ponen plata en la mano. En realidad es una decadencia de los medios de comunicación. Sí. Yo concurro plenamente. Pero por favor, lo estamos viendo todos los días y la 24/7 dicen, ¿no? Claro. Es permanente. Hablan de lo que les interesa en función a quién le paga. No todos, pero sí muchos. Muchos, ¿no? Bueno. No todos. No, claro, hay algunos medios que se salvan, ¿no? No. Sí, tenemos a medios estupendos, en realidad, que están Sí. trabajando de manera muy Hay patriótica. gente muy íntegra. Muy íntegra. Almirante, gracias por acompañarnos en este programa. Yo le pediría una última reflexión. Sí, si usted pudiera dirigirse, no sé si la palabra es a los jóvenes, o a los jóvenes padres de familia, o a los padres de familia, que quizá, almirante, no advierten el peligro de lo que estamos conversando. Quizá podrían decir, ay, en realidad, Alfonso Bael, el almirante Bravo, están pensando en algo que no me va a tocar a mí, yo me doy cuenta, no hay ningún problema, están alarmando por gusto, no pasa nada. Usted a esos padres, porque finalmente esto busca afectar a la familia, que es el centro de la toma de decisiones. O sea, ahí surge la autoridad y todos los principios que conocemos y que ustedes después en la Marina refuerzan con su educación y su formación, surgen de la familia. El orden, la solidaridad, el amor, el respeto, la compañía, la ternura, eso está en la familia y ahí es donde se entrelaza y se construye un ser humano. Y todo esto que estamos diciendo busca básicamente sacar al padre, eliminar su figura, sacar a la madre, convertirla en enemigo del padre, ¿no es cierto? Y darle una independencia a los hijos, para que ellos hagan lo que les da la gana. Inclusive decirles, si tú te sientes o tienes algún pensamiento como que eres de otro sexo, ¿no es cierto? Entonces llámate género y escoge uno de los 120. Entonces, y te vamos a financiar. Y si alguien se opone, lo vamos a denunciar. Padre obstaculizador o padre, ¿cómo le han llamado ahora? Tiene un nombre que le han puesto al padre que se opone a esto. Es impresionante. Y todo esto viene de afuera. Es un pattern, es un modelo, un patrón exacto que viene. Entonces, usted es un hombre con experiencia, ha pasado, digamos, por la actividad de ser marino, y usted está en retiro, sí en actividad política y pública, pero ese es otro tema. Pero me refiero a que qué reflexión le haría a estas, digamos, generaciones que podrían no comprender la gravedad de lo que estamos conversando. Hay un asunto que es fundamental, que es, como bien lo ha mencionado, la familia. Padre, madre y los jóvenes. Los jóvenes están en este momento contaminados con toda la modernidad y todo lo que existe en las redes sociales, que son un poco lo que lo llevan a asumir líneas de conducta. Y eso es parte de la incursión que hay. Esta intoxicación. Sí, sí. Yo creo que acá quienes tenemos una función muy importante somos los padres, los abuelos, para guiar a los hijos en los principios y valores que son fundamentales, ¿cierto? El principio de la honestidad, el principio de ser laboriosos, el principio de ser comunitarios en el buen sentido de la palabra, de estar participar en la comunidad.
de ser actores en sus centros de educación, llevando adelante los conocimientos para poder vivir una vida dentro de las creencias propias de un ser humano, las creencias que pueda tener. La religión es importante. Yo creo de que por ahí va mucho. Creo que una gran labor hay en los centros académicos, llámese colegios, llámese universidades, llámese centros de instrucción técnica, Fuerzas Armadas. En esos lugares es donde hay que desarrollar y eliminar fundamentalmente todas esas cuestiones que nos están tratando de imponer a través de la educación. Y la educación es una de las fuentes más importantes en la formación de una persona, naturalmente, pero no solamente en lo académico, por la profesión que uno escoja, sino en los principios y valores. Y el otro tema que tenemos nosotros que trabajar mucho es la decencia de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación han perdido tremendamente ya los valores de lo que es una sociedad como nosotros la conocemos, con nuestras tradiciones, con nuestros valores que tenemos, que son heredados de los grupos originarios del Perú. Sí. Nosotros somos mestizos, tenemos que tener identidad. Tenemos identidad. ¿Ah? Pero nos quieren Así borrar es la la que identidad. nos quieren suplir. Claro. Nuestra identidad es mestiza. Sí. Nosotros somos, como dicen un poco, somos pues mestizos. Así Claro. no le guste la palabra a muchos. Sí. Yo sí me Completamente. autodenomino y me identifico como una persona mestiza. Mm. Porque en el Perú, los que no tienen de Inga, Tienen tenemos de de Mandinga. Muy bien. Almirante, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso. Muy Muchas amable. gracias. Amigos, continuamos con el programa. Adelante. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos a quién, por ejemplo. Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no?, entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. Así 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Ujú. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores.
Bien, estamos ahora con el almirante Jorge Montoya, es congresista de la nueva bancada Honor y Democracia. Almirante, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por estar en su programa. Almirante, en principio, para que nos comente las razones que llevaron a que ustedes tuvieran una nueva bancada. Usted fue elegido a través de Renovación Popular y durante este tiempo ha estado, diríamos, estoico, defendiendo desde esa posición política y de esa bancada una serie de principios que han permitido llegar hasta donde estamos ahora. Y lamentablemente para algunos se produjo esta suerte de escisión o separación o de refundación de una bancada nueva. ¿Qué fue lo que ocurrió en el fondo? Nosotros somos defensores de los mismos principios, tanto los que están actualmente en renovación como nosotros que nos hemos retirado. Quería aclarar eso para que la gente no se confunda, pero ha habido un problema de principios y valores también del manejo del día a día. O sea, cuando uno pertenece a una organización, tiene que respetar a sus miembros y a sus integrantes y tiene que basarse en los reglamentos y estatutos que existen. Renovación Popular hizo un cambio de estatuto el año pasado, no nos comunicó a nosotros que había hecho el cambio de estatuto, nos enteramos mucho después. Y en ese cambio de estatuto le da facultades al presidente sobre el reglamento interno de la bancada y la bancada. Entonces hay que entender dos cosas, ¿no? O sea, nosotros éramos de la bancada de Renovación Popular, llegamos al Congreso por Renovación Popular y siempre hemos mantenido la misma línea de principios que Renovación Popular preconizaba. No nos hemos salido ni un milímetro, al contrario, hemos sido férreos defensores de esos valores. Pero eso no significa de que seamos sujetos de ser impuestas otras órdenes o otras ideas por el presidente del partido, porque somos independientes, los congresistas no tenemos mandato imperativo, pero sí tenemos procedimientos para hacer los cambios. Y me llamó Rafael para decirme de que quería hacer un cambio del reglamento interno de la bancada, me pasó una comunicación, y yo le dije, perfecto, lo llamamos al pleno, y ya me cité al pleno, día y hora que correspondía, porque venía semana de representación, o sea, no pudo ser inmediato, y hubo que esperar que estén todos los miembros para que haya quórum, que esté presente. El parlamentario andino no llega hasta fin de mes, una suma de cosas hizo que la fecha fuera 2 semanas después de la fecha que me pidió, mejor dicho, del día que me lo pidió. Y todo bien, la convocatoria puesta, me dijo que el lugar prefería que sea en el partido, lo hicimos en el lugar de concentración del partido. Cuando al día siguiente, después de que le explico la convocatoria que era, se cita la convocatoria en pleno para cambio del reglamento interno de la bancada, ¿no? Presentación de los argumentos, discusión, debate y aprobación, lo que se hace normalmente cuando se va a modificar algo. Y así lo dice el reglamento. Y recibí una carta de Rafael que me decía que había incumplido la orden dada por el presidente y que él no había pedido eso, sino que se apruebe el reglamento. Lo llamé y le dije, esto no es así. Hay un procedimiento que tenemos que seguir, no somos dueños de las cosas, respetamos las normas. Ese reglamento ha sido hecho por toda la bancada, más el presidente del partido, cuando llegamos al Congreso. Fue presentado al Congreso y fue aprobado y forma parte fundamental del ejercicio diario de los trabajos de los temas de la bancada. Pero no lo aceptó. O sea, él dijo que ya estaba hecho la modificación y que tenía que aprobarse la modificación. Le dije que así no eran las cosas y que íbamos a seguir el procedimiento adecuado. Y seguimos para adelante, pero al día siguiente se aparecen 5 congresistas de Renovación infringiendo todas las normas que existen para presentar el nuevo reglamento al Congreso. El oficial mayor, con una negligencia asombrosa, lo recibe y lo da por válido. Cuando me entero de eso, lo llamo a Rafael, le digo, ¿tú has enviado a esa gente al Congreso? Me dijo, no me contestó si sí o no. Me preguntó si había ido una persona X. Y le dije, no lo sé porque no estoy ahí, me han avisado que han venido a dejar ese papel. Te comunico que voy a presentar una protesta sobre el tema que han presentado porque no corresponde ni al procedimiento ni a las normas establecidas. Y ahí terminó. Le dije, quiero conversar contigo, ya vamos a ver más tarde. Bueno, le he pedido hablar varias veces antes de tomar la decisión final. No aceptó conversar, siempre estaba ocupado. Entonces dije, esto ya no tiene punto de retorno. El que el presidente del Congreso cite al plenario de la bancada, opine y vote y tenga voto dirimente, eso es absolutamente inaceptable bajo los cánones del Congreso, que son los congresistas. Y ningún partido lo tiene.
No sé, en declaraciones públicas he visto que está como todos los partidos. Mentira, no, ningún partido tiene eso en su reglamento. Se respeta la decisión de la bancada como lo ha venido haciendo. Yo no puedo aceptar que vota por tal y yo cierro los ojos y voto por tal. No es así. Nos pidió un apoyo para votar por los mineros. No lo votamos, no lo hicimos, porque no era lo adecuado. Ese grupo que estaba manejando ese tema no eran de los mineros formales, eran otros tipos de mineros. Por dar un ejemplo, ¿no? Esas cosas las hemos mantenido siempre independientes y de acuerdo a lo que corresponde a nuestros principios y nuestros deberes. Entonces, se llegó a un punto ya de no retorno. No quería hablar, no quería entender. Sabe Dios qué tendría él en mente, pero yo no tolero esas cosas. Cuando se rompen los principios, se rompe todo. Se rompe la confianza, se rompe la lealtad, se rompe todo. Y así lo rompió él. Él y los 5 congresistas que estaban con él. A uno de los congresistas le hicieron firmar y él retiró su firma cuando se enteró, porque lo enredaron con el tema de qué se trataba. Cuando se dio cuenta de qué se trataba, hizo un documento retirando su firma. Usted ha sido vocero de la bancada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Desde que nos formamos, desde que entramos al Congreso. Pero la vocería no se decide con el dedo, se decide con los votos. Todos los años se ha hecho una votación para ver si el vocero era yo o era otra persona. Y en las votaciones ganaba yo. Y eso no ha sido puesto a dedo. O sea, la mayoría de los congresistas que estaban en la bancada votaban por mí. Entonces, usted salió con el almirante José Cueto. Sí, con José Cueto, con Gladys Chaiz y con Javier Padilla. Y ahora han formado con otros más. Con uno más que es Héctor Acuña. Tienen esta bancada que se llama Honor y Honor Democracia. y Democracia, así es. Bien. Y esta bancada, digamos, ¿cómo se define ideológicamente? ¿Dónde Igual se ubica? no hemos variado nuestra ideología, seguimos siendo lo mismo que estábamos en Renovación. Son los mismos principios y valores, no hemos variado nada absolutamente. Porque ese no es el problema es cómo se ejecuta y cómo se cumple esas cosas. ¿Y cuál es la relación actual que ustedes tienen con Rafael López Aliaga? Ninguna. Pero eso se va a restituir, porque ¿qué sentido tiene tener una, digamos, separación? No me refiero a que necesariamente regresen a la bancada, sino el diálogo y la conversación. En política, esos puentes tienen que abrirse permanentemente, ¿o no? Tiene que abrirse permanentemente, pero respetando los principios. ¿Sí? En nuestro caso, yo no he roto la comunicación. Yo he querido hablar con él, él no ha querido hablar conmigo. Después de que se hizo la bancada, ¿han intentado hablar con él? Después ya no. Después ya cerré el capítulo, terminó y es irreversible. Eso me queda claro. Yo me refiero a que tendrán ustedes que en algún momento establecer un diálogo con Rafael López Aliaga, me imagino. Puede ser, o sea, nadie puede negar algo que no sabe qué va a pasar. Porque teniendo 5 votos, terminan siendo igualmente fundamentales para todo. Y eso implica un diálogo político que se hace entre congresistas dentro del Congreso o fuera del Congreso. Sí, yo he mantenido una línea permanente desde que entré al Congreso, es no negociar bajo la mesa, todo lo hacemos en público. Ajá. Negociamos, conversamos y discutimos las cosas que debemos discutir en el Pleno o en las comisiones, Sí. porque esas son las herramientas que nos dan. Pero hay muchos que están acostumbrados a hablar bajo la mesa, y en ese caso no se exceptúa ninguno de los que están actualmente en los partidos. Tienen esa costumbre que no sirve para nada. Al final distorsionan la realidad. Claro. Ahora, la política podría comprenderse, o se comprende, no como una, digamos, conversación pública permanente, sino con un diálogo, digamos, más allá de la institucionalidad propia del Congreso, ¿no? O sea, si vamos a conversar, Definitivamente. hay que conversarlo definitivamente. en cualquier lugar, ¿no es cierto? Al decir público me refiero, no es secreto lo que se conversa. No, o sea, no estamos haciendo ningún estamos tipo de en enjuague. militar, ¿no? Por supuesto, para hacer esa aclaración. Pero Claro. Sí, se entiende que es en cualquier lugar. Bueno, ¿no? pero en todo caso, son una bancada más por la democracia, patriota, y que está en el tema que va a sostener los principios que fueron desde el principio, desde que comenzó esto. Desde que comenzó, Igual. No los hemos variado en absoluto. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que viene? Porque tenemos ya una serie de conversaciones en torno a la bancada, o mejor dicho, a la mesa directiva nueva. ¿Cuál es el papel que ustedes piensan jugar ahí? ¿Van a presentar una candidatura? ¿Van a unirse con alguien? Hoy día nos reunimos en la tarde en la bancada para definir qué vamos a hacer en las elecciones. Aún no lo hemos conversado. ¿Pero usted qué Pero piensa? no vamos a mantener al margen, definitivamente. ¿Usted qué piensa? Que vamos a tener que tener algún tipo de acción. No vamos a estar al margen.
hay un sentimiento en la gran parte del Congreso, independiente del partido político al que pertenezcan, de que no quieren tener más la dictadura de Fujimori y Acuña. Porque así nos hemos manejado desde que entramos al Congreso. Esos son los dos partidos que tienen la mayoría y manejan las cosas como quieren. Hemos tenido pruebas tras pruebas y experiencias tras experiencias que así funciona. No interesa qué piense el resto. Lo que ellos se ponen de acuerdo es lo que se hace. Porque son mayoría en votos. Entonces, eso no queremos que suceda y nadie quiere que siga así. Después, desde mi punto de vista, hicieron un pacto con el comunismo al ponerlo a Cerrón en la mesa. No tengo nada contra Cerrón como persona, es una magnífica persona, pero por ideología ni hablar. No puede estar sentado en una mesa de derecha y ha ganado posiciones. Se le ha pasado haciendo actividades permanentemente, usando el puesto de vicepresidente para hacerlo. O sea, los fujimoristas y Acuña les han dado un espacio amplio a Perú Libre para actuar. No estoy en contra de la democracia, pero ellos no creen en la democracia. Su ideología comunista no les permite creer en la democracia. La usan para sus fines. Y acá la gente se nubla muy rápido y se confunde, porque nos ven a todos vestidos igual y hablando de democracia, pero no todos somos demócratas. Ahora, los votos pues son los que mandan, ¿no? Los votos mandan. Sí, lamentablemente es así. Y ahí no hay mucho, digamos, que hacer, porque al final es verdad, pues, ¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, de César Acuña, y bueno, seguramente y algunos adeptos que están por ahí. Hay varios más que pueden sumarse para recibir seguramente comisiones o algún tipo de beneficio político, porque para eso está en el Congreso, ¿no? O sea, uno está en el Congreso para debatir, pero la manera como se impulsan proyectos y cómo se ejecuta o se lleva a la práctica el pensamiento político es a través de leyes o comisiones que generan leyes, ¿no? Hay presupuestos y hay capacidad para poder articular mejor. Sí, hay un tema interesante. Por ejemplo, el tema de las comisiones no es que todos están en la democracia y manejan igual, lo maneja el presidente. Y el presidente lo maneja con un sesgo de no imparcialidad absoluto. En el caso de la Comisión de Economía, por ejemplo, y pedimos hacer una mesa de trabajo para pensiones. ¿Quién la maneja? La economía la maneja Fuerza Popular. Yo pertenezco a la comisión, soy uno más, y pedí que nos autoricen a armar una mesa de trabajo para trabajar pensiones hace 2 años y pico. ¿Pensiones? Pensiones. Se autorizó y se formó el grupo multipartidario para trabajar en pensiones. Lo hicimos. Y presentamos una propuesta en junio del año pasado. Pensiones para los no formales, para el 75% de la población. El estudio se fue al archivo prácticamente, no lo dictaminaron. Al final, a fines del año pasado, a principios de este año, presentaron un proyecto de ley donde hablaba de acumulado, era uno de los proyectos más acumulados, no habían recogido ni un concepto del que habíamos puesto ahí. Y presentaron un proyecto que no tenía nada que ver con las pensiones para los que menos tienen, para los que no tienen pensiones. Era un proyecto destinado a salvar las AFP, ¿no? y a inyectarles dinero a las AFP. Ese es el proyecto que tienen actualmente. Han querido presentarlo 2 veces, se ha logrado frenar. No va a favorecer para nada a nadie. Al único que se favorece son las AFP. O sea, ¿usted cree en este momento que Fuerza Popular, digamos, escucha más a las AFPs que al pueblo? Definitivamente. Con ese proyecto no hay nada que hacer. 1.300 millones para la pensión mínima, más el consumo, ¿cómo se llama? La pensión de consumo, que es el 1% de lo que uno compra. Eso para el pensionista es 0. Al cabo de 40 años recibirá 50 soles más de pensión. Pero para el día a día, lo que mes a mes se recauda, lo manejan los administradores de fondos, las AFP. O sea, para ellos es un ingreso mensual de un montón de plata. Porque estamos hablando de varios millones de personas que le van a quitar un porcentaje mínimo de su consumo. Porque justo el que menos tiene consume menos. Claro, ahora, ¿cómo resolver el problema de las pensiones? Porque no hay pensiones. Son muy malas las pensiones. Yo lo cambiaría al presidente de la comisión y pondría un economista el presidente de la comisión de economía. ¿Quién está en la actualidad? Está Revilla, de Fuerza Popular. Ya. Cambiaría definitivamente. No pasa nada con Revilla. No pasa nada con Fuerza Popular, porque ellos tienen un objetivo que lo están cumpliendo, que es presentar un proyecto de reforzar el sistema de las AFP. Entonces, claro. Deduzco de sus palabras que si usted va a ser senador, ¿podría ser senador? Si alguien me invita y yo acepto, podría ser. Pero no va a estar con Fuerza Popular. No. O sea, va a estar
Y no está con Renovación Popular. Tampoco. ¿O no sabe? No puede ser, con esos dos partidos no. Porque usted representa a sus electores, pero también representa de muchas maneras a la Fuerza Armada, ¿no? Sí, en parte. En parte, usted es un marino, además, que ha tenido una carrera notable y singularmente destacada en la Marina de Guerra del Perú. Y detrás de usted hay muchas personas que consideran que su presencia tiene un valor. Yo fui el más votado para las elecciones, saqué casi 140.000 votos. ¿No? O sea, Vizcarra y después usted. Sí. O sea, el más votado de todos los congresistas. Todos los congresistas. 140.000 votos. 139.000, 38.000 y pico. La suma de la mitad de mi bancada casi hace lo que... Ahora, en política, almirante, en la historia que por lo menos hemos visto, siempre se puede regresar, siempre se puede reconvenir, siempre se puede volver a juntarse, a pesar de que hay circunstancias en un momento que molestan, aturden y de repente producen una separación. ¿Usted no cree que en algún momento podría volverse a puntos de unidad? No. Hay algo que para mí es no negociable. La lealtad es no negociable. La lealtad o se es leal o no se es leal. Y acá no se ha sido leal. O sea, ¿usted cree que han sido desleales con usted? Totalmente. Los 5 congresistas que estuvieron en eso, más el presidente del partido. Y el que está con el presidente del partido, un par más. Han sido desleales. O sea, han actuado a espaldas de nosotros, jugando a dos caras, una semioficial para pedir que yo acepte algo que era inaceptable y después la otra que hicieron por su lado. O sea, eso para mí no tiene retorno, simple y llanamente hay que decir, fue un tema político, eso todo tiene arreglo. Sí, pero en principio no. Si la única forma que fuera reelegido estuviera a través de Fuerza Popular o una alianza que haya hecho Fuerza Popular o una alianza que haya hecho Renovación Popular, ¿usted iría con ellos o tampoco? No. O sea, ¿usted ve a los naranjas o APP? No. ¿Usted ve a Renovación? Dice, no, por ahí, de ninguna manera. Así como está ahora, no. Pero se hacen alianzas políticas ellos. No sé, me imagino que, porque escucho, por ejemplo... Pero está haciendo alianzas con Antauro, con amigos de Antauro. Pero para la elección presidencial, estoy escuchando, por ejemplo, a Carlos Añaños con su Perú Moderno, que ha conversado, lo han dicho públicamente, con el PPC y Carlos Neuhaus. Podría producirse una alianza política ahí. Si lo llaman de esa alianza, es una hipótesis, estamos conversando, una hipótesis, ¿no? Podría pensarlo. Podría pensarse, ¿no? Pero si se suma a esa alianza, Renovación Popular ya no va. No, ya no. Ya. Usted está en lo suyo, que son sus principios y su manera de actuar. Yo actuar. vivo tranquilo con mi conciencia. Y si no estoy tranquilo con mi conciencia, no podría vivir tranquilo. Tampoco se muere por ser reelegido. Me gustaría hacerlo, pero no, no es algo que me quita la vida, no es algo que me quita la vida. Seguiré haciendo política de otros ángulos, no hay problema. Porque yo veo algunos actuales parlamentarios que han sentido como un booster, como una emoción, como un entusiasmo porque hemos propuesto y aprobado la reelección. Y ¿sí? Inclusive algunos jóvenes... Yo soy partidario de la reelección. Todos somos partidarios de la reelección, pero algunos jóvenes han dicho, bueno, para ser senador basta con haber sido congresista, cuando tengas 45 años. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero votó. Estaba amarrado el voto. Estaba amarrado el voto, pero por eso lo amarraron el voto. Pero para mí ¿quién lo amarró? Que los jóvenes, los que estaban en la Comisión de Constitución jóvenes, eso es lo que entiendo, porque los viejos no creo. La experiencia se necesita. La actitud de un joven, por más brillante que sea diputado, ¿no? Académicamente, que siga siendo diputado, que gane experiencia y que luego que avance. El saltar y quemar etapas no funciona en ninguna parte. Sí, pues es incomprensible esa parte. Lo hemos es la discutido ambición, aquí. ¿Ah? Es la ambición de los jóvenes. Una ambición desmedida y no controlada por los que tuvieron que controlarla en su momento. Qué error, ¿no? Porque le hace daño al sistema. A la línea de flotación de la institucionalidad de la reelección, que es fundamental en el caso congresal, así es. O de otras, digamos, cargos, ¿no es cierto? Le disparas un proyectil abajo que lo hace que discutamos eso, pues, ¿no? Y que le quiten de alguna manera legitimidad a la propia reelección. Se daña el sistema.
O sea, yo tengo, digamos, 25 años, soy congresista 5 y a los 30 quiero ser senador. No, Es una especie de salto a la garrocha. yo pondría mayores de 50 al Senado. Así hubiera puesto de frente al esto, sin pensar mucho. A los 50 uno ya tiene hecha su vida, ya ha pasado por todo. Sí. Cambiemos de tema. ¿Hubo fraude en la elección del 21 para presidente de la República? Sí, yo no empleé nunca la palabra fraude, empleé la palabra irregularidades. Y sí hubo. Y se le puede llamar fraude también, si uno quiere llevarlo a ese nivel. Hubo un manejo muy especial de las elecciones en todos los niveles desde antes del inicio. Antes del inicio de las elecciones, la plancha de Perú Libre no existía legalmente. Nunca existió legalmente. El presidente estaba en falta, la vicepresidenta estaba en falta y no había un segundo vicepresidente porque lo eliminaron a Cerrón por sus juicios. O sea, ese partido no debió participar. Pudo haber participado el PPC, el APRA, otros que tenían unas tonterías. O sea, fue manipulado desde el inicio. O sea, el objetivo era que salga Perú Libre. ¿Y cómo hacemos? No sé, lo metemos como sea y arreglamos después. Y después, a lo largo de todo el proceso, han tenido favoritismos. Claramente está visibles a la hora que se analizan los resultados de los reclamos de las actas. Entonces, ¿a usted no les parece, digamos, difícil de creer esta versión del señor Salatiel Marrufo en el sentido de que hubo una direccionalidad, inclusive de la señora Dina Boluarte, sobre el tema y que hubo personas que estuvieron, no sé si la palabra es pagadas, pero en todo caso interesadas de manera ilegal en darle los resultados a Perú Libre en contra de Keiko Fujimori o inclusive de López Aliaga? Yo creo que sí, desde la primera vuelta. Yo creo que sí ha habido influencia. No podría señalar personas porque no hemos llegado a identificar personas, pero sí los hechos y a funcionarios responsables. Pero usted fue Funcionarios presidente... responsables están escritos quiénes son. Usted fue presidente de una comisión. Sí, de la Comisión Investigadora de Elecciones. ¿La conclusión cuál fue? Que habían irregularidades fuertes y que la Fiscalía debía actuar abriendo una carpeta fiscal al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a Salas Arenas, por los presuntos delitos que pudo haber cometido. Pero hubo, digamos, personas identificadas como responsables de esas irregularidades. Identificadas y escritas en el informe, señalando qué sanción le correspondía a cada uno. ¿Por qué dicen algunos que esa comisión que usted presidió no tuvo ninguna relevancia y no tuvo ningún resultado importante? Porque la mandaron al archivo. O sea, ¿Quién la mandó al archivo? Hubieron 44 votos a favor del tema y el resto en contra. ¿Quién la mandó al archivo? ¿Quiénes no la mandaron al archivo? ¿Fuerza Popular? ¿Quiénes no la mandaron al archivo? No la mandaron o sea, al ¿quiénes archivo. la defendieron? Los que defendieron la oposición, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País. Nada más. ¿Y quiénes la mandaron al archivo? La mandaron al archivo Perú Libre, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, Podemos. Podemos, todos los otros partidos. De Alianza para el Progreso, uno solo votó a favor, que yo pienso que es la congresista Chávez. El único que votó a favor, la única que votó a favor. El resto en contra. Ellos son los que ocultaron los resultados, no querían que se vean y nos ataron de mano. El día de hoy voy a remitir el informe a la Fiscalía de la Nación. El informe que está ya público, ya no tenemos que guardar reservas, lo estoy mandando a la Fiscalía de la Nación para que tomen acción y abran la carpeta que responda. ¿Esa información que usted ha hecho es pública? No, recién la estoy comunicando ahora. ¿Pública quiere decir que la podemos tener nosotros también? Sí. ¿Nos puede enviar una copia? Sí, se las envío. ¿Qué es lo más importante? El manejo general de las elecciones. Ha sido también hecho el tema que hay que hacer todo el proceso completo. Cada reclamo de actas es un tema que tiene que ver cómo reclamaba Perú Libre y qué resultado tenía, cómo reclamaba Fuerza Popular y qué resultado tenía. Sobre la misma falta, resultados diferentes. ¿No? Eso indica negligencia, por decirlo menos, ¿no? En el funcionario que ha hecho el trabajo y ha dado el fallo. ¿No? El nombramiento del jurado estuvo incompleto hasta 8 meses después que terminó las elecciones. Renunció un magistrado de una manera extraña, cosas por el estilo, ¿no? Y es un rosario de acciones y de temas que se han hecho. La comisión cumplió con el plazo y es la más económica de todas las que se han hecho en el Congreso. Sin embargo, nos atacan que se ha botado la plata. Se ha botado 240.000 soles, que es gasto de personal que existe. O sea, no es que me lo han dado a mí, ni personal contratado del Congreso que trabajaba para la comisión. Le hicieron toda una imagen negativa para que no tuviera valor y desprestigiar el trabajo realizado. Y como
los votos ganan, no, nos archivaron. La conclusión de la comisión que usted presidió entonces señala que hubo negligencia o responsabilidad inclusive penal de ciertas personas. Sí. Salas Arenas. Salas Arenas es una de los otros nombres, no me acuerdo. Son varios. Y usted al remitírsela a la fiscalía, ¿qué cosa está buscando? Que la Fiscalía abra en una investigación penal para cada uno de los que se ha pedido y infracciones constitucionales a lo que corresponde. Claro, porque el resultado, ya pues los hechos han transcurrido, ya no hay nada que hacer. Ya están hechos, eso ya no se pueden cambiar. No, pues. ¿No? Decir que se abra la comisión de investigadores es perder el tiempo, ya no, ya está hecho. Ya se perdieron algunos papeles seguramente. Ahora, y entonces en esa perspectiva, ¿cómo aprecia usted o qué opina de la gestión de Dina Boluarte en este momento? El tema lo he mencionado muchas veces, nosotros no defendemos a Dina Boluarte, yo pedí que se vaya mucho antes de que llegue a la presidencia, por lo que estoy hablando de la comisión investigadora. El tema es defender la institucionalidad de la presidencia y mantener la estabilidad política en el país para que la económica pueda surgir. Si no, estamos cada día peor. O sea, la gestión de la presidenta no la evalúo porque yo creo que no gestiona mucho. Los que gestionan son sus ministros. Sí. Entonces, hemos tenido la suerte de que se han nombrado ministros más o menos adecuados. No digo que sean brillantes, pero hacen su trabajo con errores y con una serie de problemas, pero funcionan. Diferente a los ministros que puso Castillo. Castillo puso delincuentes prácticamente, ¿no? Donde hacían lo que le da la gana, penetraron el Estado que hasta ahora no se puede arreglar. Entonces, hay un tema pendiente ahí. Entonces, lo que tenemos ahora es un gobierno de estabilidad, ¿no? De transición, diría yo, para llegar a 26. No pueden hacer mucho, porque les queda poco tiempo, no hay confianza en las inversiones. Cada tontería que sucede, le para la mano a un inversionista que quiere apostar, porque realmente somos suicidas. Nos hemos pasado haciendo una campaña de ataque permanente contra la presidenta por los relojes, algo ridículo, que se le denuncie y ya cuando termine el mandato rendirá cuentas, ¿no? Pero no es hostigamiento lo que ha habido realmente. Pero, a ver, usted le denomina ridículo y algunos señalan que hay una intencionalidad en esa ridiculez. O sea, ese permanente puesta en escena de un tema que parece ridículo, que es ridículo. Es para vacarla. ¿No es cierto? Los fondos pero es para generar un ambiente de zozobra, y desánimo. Así de desánimo y que pidamos la vacancia. Y entonces, rápidamente le pregunto por las ONGs, porque desde el Congreso... las ONG intervienen en esto. Y el Ejecutivo han pedido que se transparente los ingresos de las ONGs. No que las ONGs dejen de operar, sino que sea transparente. Claro. Han puesto el tema del cielo algunas, se ha cuadrado el canciller y ahora hemos sabido cómo, por ejemplo, Estados Unidos financia algunos portales digitales, algunas ONGs que aparecen con ideas determinadas. Claro, esto para mí no es nuevo, lo presenté hace 2 años, el retiro de la Corte. El retiro de la Corte es una gran ONG también, o sea, era formada por representantes de los países, pero finalmente se convierte en ONG porque la financian las ONG. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es financiada por ONG de Alemania, de España, de Suiza, de países europeos, para ver casos que son nacionales, nuestros. ¿Qué interés puede tener un país europeo, una ONG europea, en financiar los gastos de un juicio a un terrorista nuestro? Que sale libre normalmente, ¿no? O sea, el resultado... Ya está indemnizado. Está indemnizado, es favorable al enemigo del Estado. Entonces, eso, desde ahí pedimos el retiro de la Corte, insistí, llegó hasta el Pleno, hasta la Comisión de Constitución, sacaron una modalidad de negociación que no me gusta en absoluto, pero es lo que salió del tema, y yo sigo insistiendo del retiro de raíz completa, y después rehacemos el sistema. Pero el que existe actualmente es manejado por otros, no por nosotros. Entonces, el tema de las ONG, la población me he dado cuenta que no sabe, no entiende. No entiende. Es la tercera vía, para explicárselo. Es una tercera vía diplomática para intervenir en un país. El embajador es la vía directa, ¿no? Las relaciones entre países es directa y buscan una salida que son las ONG para poder influir en las decisiones de los países, en las costumbres, en las tradiciones, con afán de dominación política del país, de dominación militar en algunos casos del país.
Para eso se usan las ONG y las usan las grandes potencias. ¿Por qué el Perú no tiene ONG financiada por el Perú? Porque no tenemos intereses. Nuestros intereses se circunscriben a nuestras fronteras, no tenemos ambiciones. Eso es triste para un país, pues no las tenemos. Entonces los otros países que sí las tienen y manejan esto es para dominarnos y orientarlo a lo que ellos quieren. La Agenda 2030 marca toda la línea de financiamiento de estas ONG prácticamente. Y van a transformarnos, nos quieren transformar moralmente, mentalmente, no intelectualmente, en otro país, en otro mundo. Tenemos que tener cuidado, es un mundo donde la familia no existe y la vida no tiene valor, ¿no? Y estamos siendo arrastrados hacia ello y la gente aplaude, ¿no? Aplaude porque tenemos un problema de autoestima muy grande el peruano, en algunos sectores, muy grande, que baja la cabeza y dice lo de afuera es mejor, cuando no es así, lo mejor es lo nuestro, lo que podemos construir y mantener nosotros. La independencia no tiene valor, no tiene cómo magnificar, determinar un valor, es inalcanzable lo que se gana con ser independiente. Pero es una Agenda 2030 que algunas empresas y empresarios o gremios abrazan con entusiasmo. Son los primeros que van a sufrirla. Van a perder sus empresas, van a perder sus negocios y van a terminar de repente detrás de las rejas. No, o sea, no saben a qué se meten. Se están metiendo un monstruo que no es manejado por nosotros, que es manejado por potencias extranjeras, que quieren tener el dominio absoluto de todo lo que puedan conseguir. Si ya los captaron a ellos ideológicamente, están perdidos. Este proyecto de ley va a persistir, o sea, se va finalmente a aprobar. Ustedes están de acuerdo, como acá, Honor y Democracia. Totalmente de acuerdo. Van a continuar hablando del tema. Y apoyándolo, la posición del canciller y la posición de la comisión que está trabajando en ese sentido. Bien. Ahora, hablando de las inversiones, un momento, porque usted ha dicho que falta confianza. Sin embargo, apreciamos lo que podría llamarse algunos destellos, no luces, destellos en Sí. digamos, oscuridad. Tiene que ver con lo que pasa con los puertos. Usted es un hombre de la Marina de Guerra del Perú, conoce bastante bien y seguramente todos los puertos en el país, así que no voy a ahondar demasiado, pero hay varias cosas que están pasando que parecen importantes y quiero su opinión. Las inversiones en los puertos, tanto DP World como APM Terminals en el Callao, la mudanza de la base, la inversión en el CIMA, con el convenio con los coreanos, Hyundai Heavy Industries y demás, lo que pasa en Chancay con la inversión china, lo que pasa en otros puertos, en la propia ley de cabotaje que ustedes han ya propuesto desde el Congreso, configura un escenario bastante importante. Se está invirtiendo mucho dinero, pero mucho dinero. Cientos de millones de dólares y ya miles de millones de dólares con los chinos. Entonces, hay, como digo yo, un resplandor interesante para el Perú en ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo aprecian ustedes? Que es así como he dicho, o sea, se está mejorando mucho en el tema portuario. Somos un interés y un atractivo para todos los países por nuestra ubicación geográfica. Somos en el centro de Sudamérica, y conexiones internas por el continente que nos pueden permitir un desarrollo increíble. Pero estamos confundiendo muchas veces qué cosa debe hacer el Estado. Esto nace por las iniciativas privadas. Totalmente. No por un plan de gobierno o un plan de política pública que diga el desarrollo portuario va a ser así. No hay. Y es una cosa increíble. Los puertos que no han entrado los privados están destrozados. O sea, están como están, sin ningún espíritu para crecer ni nada, porque no hay quien le ponga el ojo. Eso es una negligencia del Ministerio de Transporte directamente y sus órganos correspondientes. Y el tema del cabotaje que habló. Yo he estado en contra de esa ley de cabotaje. Va en contra de los intereses nacionales. Acá hay un lobby muy fuerte que han hecho, me imagino que serán los chinos, no sé quién otro más pueda tener interés, o las grandes compañías navieras. Todos los países de la región y del mundo protegen el cabotaje. El cabotaje es el comercio entre puerto nacional y puerto nacional, donde la tripulación tiene que ser peruana, el buque tiene que tener bandera peruana y su oficina tiene que estar en el Perú. Y se pagan impuestos y todo lo que tiene que ir, todo queda acá. ¿Qué cosas han hecho con esta ley de cabotaje? Borra Perú, ya no tienes ese privilegio, todos somos iguales y puede ser un buque extranjero de cualquier bandera la que haga el cabotaje. O sea, nos hemos echado hacia el extranjero de una manera increíble, con un perjuicio tremendo para la Marina Mercante Nacional, para el desarrollo de los armadores que quieran hacer el trabajo de cabotaje, no tienen forma de competir, así como estamos. Eso es un suicidio para el país. Y lo ha hecho, empujado el gobierno la norma,
y congresistas que no conocen el tema, que votan, sabe Dios por qué. Porque hay un lobby muy fuerte para que se apruebe la ley. Prácticamente yo he sido el único que está en contra públicamente, ¿no? Porque el resto solamente a la hora de votar. Es una lástima realmente que se haya dado. Estamos tratando de ver si se puede hacer una acción de inconstitucionalidad o algo que pueda revertir o modificar la norma. Así como está, vamos a ir perdidos. ¿Por qué no hay cabotaje? Sí. Porque no hay carga. O sea, el Estado, primero que no tiene los puertos adecuados, tendría que haber hecho puertos, porque el cabotaje va amarrado al transporte terrestre. Sí. Si no podemos hacer que el transporte terrestre se caiga porque queremos poner un cabotaje que va a hacer competencia con él. Tiene que ser parte de. Y para eso es la forma de transportar estos camiones a través de un roll-on, roll-off, o sea, plataformas que reciben el camión y lo transportan por mar hacia el lugar donde tiene que dejar la carga. Eso es un desarrollo de una política pública inteligente que se puede hacer y se puede hacer, pero no es costosa. Se pueden preparar puertos para eso y hacerlo. No se ha hecho. No se ha hecho nada. O sea, se han dejado vencer realmente. Ahora, hay una marina mercante, hay una marina importante. La marina existe cuando hay negocio. Para el caso de cabotaje, que son buques que van a hacer negocio en la costa, no la hay. Habían dos. Con esto han cerrado y ya se han ido. Pero no la hay porque no hay la carga. ¿Por qué no hay la carga? Porque la producción es insuficiente. O sea, toda la producción del sur se mete en un buque y se llega al Callao. Claro que esa producción no se hace todo en un día, ¿no? Es a lo largo del año. Entonces no hay negocio hacer el cabotaje. No, tiene que ser subvencionado por el Estado si es que quiere desarrollarlo. Los privados no lo van a hacer tampoco. Porque son buques que van a venir por carga que les interesa para llevárselo afuera. Sí. De un sitio a otro y salen. O sea, son los chinos o las grandes navieras las que van a disfrutar de este beneficio que solamente lo da el Perú. Ningún país en el mundo lo da. Si yo tenía una carga en Tacna, por ejemplo, y quería traerla a Arequipa o a Lima, tenía que ser un buque de bandera peruana. Si mi carga era peruana, era nacional. Sí. Pero no hay barcos, pues, peruanos. No, ni extranjeros que hagan eso. No, pero sí. O sea, hay una cantidad de naves que dan de Chile y que vienen y van y que están haciendo en la actualidad el transporte, sino cómo llegan. No, hay cabotaje líquido y cabotaje sólido. Sí. Yo hablo del sólido. En el líquido sí funciona, no hay problema. El cabotaje de sólidos es el que no hay carga suficiente como para que haya un negocio que involucre, que quieran invertir en navieras los inversionistas. Aún no lo hay. Cuando haya, de repente cuando se mueva Chancay ya habrá más carga que transportar. Vendrán los buques. O sea, el negocio se abre cuando aparece la motivación. Claro, bueno, entonces usted estaba en contra de la ley de cabotaje. Totalmente en contra. Y va a presentar una acción de inconstitucionalidad. Estamos viendo Está en si eso. es que se puede hacer. ¿Su bancada piensa como usted? Mi bancada sí, los 5 de honor y democracia. Ya. Bueno, a ver, para ir cerrando. Entonces, lo que escucho de sus palabras es que va a conversar todavía para saber por quién o qué se podría producir como alianza en función de la mesa directiva. Eso es un tema que van a discutir. Vamos a discutir hoy día Ya. y ahí vamos a ver cómo manejamos políticamente el tema. Ya. Lo otro es que no piensa volver donde No. Renovación Popular. Eso ya es página pasada. Sí. Cerrado el caso. Tendrían que cambiar las personas para poder pensar en regresar. Pero ¿quién tiene que cambiar, señor? Todo ese grupo que ha sido desleal. ¿Cambiar Eso en no qué va a sentido? suceder. ¿Salir ellos de Renovación Claro, Popular? claro. Tendría que salir. Eso no va a suceder. Así que No, es imposible. Pues. imposible. Ya. Pero- No piensa, o sea, le gustaría reelegirse, mejor dicho, le gustaría ser senador, Sí, me gustaría. no ser diputado. No, Ya, sí, senador. ser un senador siempre y cuando existe un partido que le, digamos, acomode, pero no sería ni Fuerza Popular, ni APP, ni Renovación Popular, ni sus alianzas. Ni sus alianzas. Queda poco espacio, ¿eh? Porque Sí. está a la izquierda y usted no va a ser de izquierda. Sí, no, de izquierda no va a ser. O sea, casi, Vamos a ver qué pasa. claro, la política tiene un grado de impredictibilidad, ¿no? Sí. Nunca sabemos qué puede ocurrir. Ya. Estamos muy lejos todavía de la fecha. Sí, pues, pero ya están las campañas, digamos, calentando, ¿no? Ya hay jugadores que se están... Para inscribirse en un partido, sí. El tiempo es corto y lo han hecho. La Comisión de Constitución ha jugado mal eso y ha forzado esa fecha. Muy corta. No debería ponerse una fecha tan corta. Debería dejarse hasta el próximo año, si se quiere. Sí, sí. Bueno, ya, y entonces, pero usted ve de manera, digamos, optimista lo que pasa con los puertos. Definitivamente. Para el país va a ser beneficioso. Todo el ingreso económico es positivo. Lo que pasa es que se descuida la industria nacional, se descuida al empresario, al armador nacional. Se le da una patada y se le dice, tú eres igual que cualquiera. Por eso Y eso usted está- solo sucede acá.
No sucede en Brasil, no sucede en Colombia, no sucede en Ecuador, no sucede en Argentina, en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en los grandes países. Solamente acá. Último tema. ¿Cómo ve el tema de la Fiscalía, del Ministerio Público? Reorganización total. No hay ¿Ustedes van a otra- promover esto? Estuvimos preparando un proyecto de ley que se filtró, el borrador, y hizo que los fiscales sacaran un pronunciamiento ¿Qué piensas del sobre pronunciamiento? un borrador totalmente negativo para la marcha del país, defendiendo una institución que está caída totalmente, con una serie de señalamientos de delitos que cometen algunos de sus miembros, y el manejo de la justicia, ¿no? Que eso es gravísimo. Hay un paro nacional para el 19 de julio y hay marchas desde provincias que están organizadas para el 27 y 28 de julio. ¿Cómo ve esto? ¿Un deseo de protestar? Es un deseo movido por la gente que quiere generar una desestabilización política. Y buscan quien lo siga y tratan de hacer estas marchas. No estamos para marchas ahora. Estamos para construir. Hay mucho por hacer en todos los sectores. Claro, pero la gente quiere protestar y eso es también constitucional. Es constitucional la protesta, pero yo les pediría que se eviten la marcha y eviten los problemas. Una marcha genera siempre un riesgo alto. De todo, ¿no? De la mirada del exterior hacia nosotros y los problemas que pueden haber internamente. ¿Ya? Digamos, optimista por los resultados de la gira de la Presidente, ¿usted qué piensa que va a traer? No creo que traiga nada más que lo que los chinos ya tenían previsto. O sea, esto es más tema diplomático y de imagen hacia afuera que realmente efectividad. Para hacer los negocios o los temas que se quieren hacer, se trabaja de ministerio a ministerio, de país a país, y que ya se ha hecho. Es un trabajo permanente. La visita es como un sello, digamos, ¿no? Sí. Sellamos nuestra amistad, sellamos nuestro compromiso, una cosa de eso. Punto. Punto. Muy bien, almirante, gracias por su presencia hoy en Valladolid. Gracias Muy por la amable. invitación. Muchas gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.